El árbol de la vida en Génesis, inicialmente introducido en el jardín del Edén, se destaca como un símbolo central y misterioso en el libro de Génesis. En Génesis 2:9 está escrito que, del suelo, hizo crecer el Señor Dios todo árbol agradable a la vista y bueno para la alimentación. El árbol de la vida, también en medio del jardín, es distinto de todos los demás árboles y ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica. No es solo parte de la belleza impresionante del Edén, sino también un símbolo de la intención de Dios para la inmortalidad de la humanidad, una vida eterna y bienestar. Por lo tanto, el árbol de la vida no es solo una entidad física sino también una representación de la abundante provisión de Dios y de la posibilidad de vida eterna. El árbol de la vida se extiende al concepto de inmortalidad y provisión de Dios. Sirve como un testimonio de la vida que Dios pretendía para Adán y Eva, una vida sin muerte, en perfecta armonía con el ambiente y con el Creador. La presencia de este árbol en el jardín del Edén significa que la inmortalidad estaba al alcance de la humanidad, ofrecida como un regalo de Dios. Este árbol representa más que mera sustentación, representa una vida sostenida por lo divino, una vida que va más allá del reino físico. Esto se hace aún más evidente cuando consideramos el contexto de la caída del hombre. La narrativa de la desobediencia de Adán y Eva, que llevó a su exilio del jardín, está íntimamente ligada al árbol de la vida. La historia de Adán y Eva y su destierro del jardín del Edén, que incluyó al árbol de la vida, es un momento clave en la historia de la creación en la Biblia, resaltando temas de tentación, desobediencia y la pérdida de las bendiciones divinas. En el jardín del Edén, como se describe en el libro de Génesis, Dios colocó a Adán y Eva en medio de los árboles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les mandó, como se declara en Génesis 2, 16-17, de todo árbol del jardín, comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, pues el día en que de él comas ciertamente morirás. El árbol de la vida estaba en el jardín como un símbolo de la vida eterna. Sin embargo, la serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales salvajes, tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva sucumbió a la tentación y comió el fruto, luego lo compartió con Adán, que estaba con ella. Esto rompió la regla de Dios, como se menciona en Génesis 3:6. Como resultado de su desobediencia, los ojos de Adán y Eva se abrieron a su desnudez, significando una pérdida de inocencia y el inicio de la conciencia moral. Dios, al descubrir su desobediencia, pronunció juicio sobre la serpiente, Eva y Adán, incluyendo los dolores del parto y el trabajo arduo de cultivar la tierra para sustento. Más significativamente, en Génesis 3, 22-23, Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora, para que no extienda la mano, tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios los envió fuera del jardín del Edén. Este acto de destierro del jardín del Edén significó que Adán y Eva ya no tenían acceso al árbol de la vida. Esta ley significó la negación del fácil acceso a la vida eterna y a la comunión ininterrumpida con Dios que habían disfrutado. Así, el árbol de la vida, una vez al alcance en la belleza del Edén, se convirtió en un símbolo lejano de lo que se perdió debido a la desobediencia. Se destacó como un recordatorio de la vida que podría haber sido si hubieran permanecido obedientes al mandato de Dios. La historia del pecado de Adán y Eva y su subsiguiente destierro del árbol de la vida es una narrativa fundamental sobre las consecuencias de la desobediencia, la pérdida de la comunión divina, los querubines y el árbol de la vida. Los querubines, seres angelicales, se mencionan varias veces en la Biblia. Tras la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Dios colocó querubines y una espada llamante giratoria para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3:24 relata así: Dios, entonces, expulsó al hombre. Y al este del jardín del Edén, él estacionó permanentemente a los querubines y la espada con la hoja centelleante, que giraba en todas direcciones, para proteger y guardar el acceso al árbol de la vida. Los querubines, seres angelicales, se mencionan varias veces en la Biblia. Tras la gran caída de Adán y Eva, encontramos a los querubines. Se volvió inútil para Adán y Eva esperar justicia, vida y felicidad bajo el primer pacto que hicieron con Dios,
ya que estaba irremediablemente roto y ningún beneficio podría ser extraído de él. En esta mención, esta es la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia. Dios designó un destacamento de querubines para la tarea específica de guardar el árbol de la vida. Adán fue prohibido de acercarse al árbol de la vida por la fuerza o furtivamente, pues nadie puede pasar por un ángel guardián. Estamos solo en el tercer capítulo de la Biblia y aquí encontramos el gran propósito de estos ángeles. Es verdaderamente fascinante reflexionar sobre la emoción que debe haber llenado a Adán al ver a los querubines por primera vez en la historia humana. Imagina su sorpresa y admiración al contemplar a estos magníficos seres celestiales diferentes de todo lo que había visto antes. La visión de los querubines habría sido una experiencia transformadora para Adán, dejando una impresión indeleble en su percepción del mundo a su alrededor. Habría sentido Adán una sensación de reverencia y admiración al observar la gloria y la majestuosidad de los querubines, o sintió temor y miedo, sin saber qué esperar de estas criaturas de otro mundo. Es posible que su corazón estuviera lleno de una mezcla de ambas emociones mientras luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Independientemente de las emociones que Adán pudiera haber sentido. Por más que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había roto la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel podía entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio, el árbol de la vida en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús no habla directamente sobre él, árbol de la vida, de la misma manera que se presenta en el Antiguo Testamento o en el libro del Apocalipsis. El árbol de la vida en el contexto de las enseñanzas de Jesús es más metafórico y está vinculado a los conceptos de vida eterna y nutrición espiritual, temas centrales en sus enseñanzas. Jesús frecuentemente hablaba en parábolas y utilizaba metáforas para transmitir verdades espirituales más profundas. Por ejemplo, en Juan 15, 1-5 Jesús dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada». Aquí, la imagen de la vid y las ramas puede verse como similar al árbol de la vida, enfatizando la importancia de permanecer conectados a Jesús para el sustento espiritual y la vida. Además, el concepto de vida eterna central para el árbol de la vida es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos dice: «¿Por qué tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna». Aquí, Jesús está hablando sobre la idea de vivir para siempre, que es similar a la calidad vivificante del árbol de la vida. Esta vida eterna puede alcanzarse creyendo en él. Aunque Jesús no discute explícitamente el árbol de la vida, los temas asociados a él, vida eterna, nutrición espiritual, y la importancia de una relación profunda y sostenible con Dios están saturados en sus enseñanzas. En sus historias y enseñanzas, Jesús usó ejemplos que son similares en significado al árbol de la vida, enfatizando la idea de vivir para siempre y encontrar la verdadera felicidad espiritual, creyendo y permaneciendo íntimamente conectados a Jesús, el árbol de la vida en él.